Estimados amigos, siguiendo con el programa del 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina, como ustedes sabrán, tenemos una mesa importante que es Geografía Política, donde están temas como la geopolítica también. Y esta vez queremos también presentar un pre-evento que se llama Geographies for Peace, Geografías para la Paz, que está organizando la Unión Geográfica Internacional junto con el Instituto de Investigaciones Geográficas. En este evento vamos a tratar sobre todo los temas geopolíticos que atañen al mundo. Están viniendo varios expertos de diferentes partes del mundo en temas como por ejemplo la paz en Colombia, en Medio Oriente, varios autores de libros que han escrito sobre geografía para la paz. Y a nosotros lo que nos interesa es un tema interesante, importante para el país, que es la relación entre Bolivia y Chile. Para esto hemos invitado al señor Jorge Amonzabel y a Berta González del Instituto de Geografía y Jorge Amonzabel del Ateneo de Estudios Geopolíticos y Estratégicos. Esto con la preocupación de ver cómo la hostilidad va creciendo entre Bolivia y Chile y esto va afectando a las relaciones multilaterales en el mundo y cuál es la importancia de tocar este tema. Entonces, por favor, doctor, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia. El interés que tiene el Instituto, así como también el encuentro de geógrafos, es porque la problemática territorial, el territorio es determinante para los estados. Sabemos que un estado, entre las atribuciones y competencias que tiene, está cuidar ese territorio y a su población. Y por supuesto tendrá la Carta Magna, la Constitución, etcétera. Entonces, en lo que hemos podido coordinar con el Instituto y con el encuentro que se va a dar para este 23 y al 29 de abril, hemos establecido una mesa de diálogo denominada conversatorio para poder hacer conocer, por medio de algunos expertos y especialistas, lo que tenemos que buscar para hacer la paz en un sentido proactivo. Porque sostener el conflicto resulta un serio riesgo para el mundo y para la región sobre todo. Muchas gracias. Bueno, sabemos en el Instituto de Investigaciones Geográficas que se ha publicado un libro hace más de 10 años que era El gas Perú o Chile, que básicamente este seminario y luego la publicación lo dirigió la arquitecta Berta González. ¿Nos hablaría más sobre las relaciones, las publicaciones que se han realizado, por favor? Sí. Como decía Jorge, uno de los problemas más importantes que tenemos en la región son las relaciones entre Bolivia y Chile, fundadas en el aislamiento geográfico, en la mediterraneidad, por la pérdida del acceso de Bolivia al mar. En ese sentido se han buscado múltiples soluciones, se han buscado, digamos, caminos para poder subsanar esta problemática que para Bolivia significa que para la región significa una inequidad tremenda hacia lo que es Bolivia. Este conversatorio que se está llevando a cabo trata de buscar ejes de comprensión sobre esta temática. Vemos que tenemos apoyo incluso en Chile de grandes historiadores, ¿no? de grandes historiadores, abogados que han estudiado esta situación y pese a ser tan chilenos y tan patriotas, ellos consideran que se debe dar una solución y que esa solución tiene que favorecer la salida soberana de Bolivia hacia el Pacífico. Muchos factores intervienen en esta problemática. En esta problemática intervienen problemas de expansionismo territorial por un lado y por otro lado en un contexto de diferentes tipos de gobiernos, de diferentes miradas sobre lo que es el desarrollo. Entonces tenemos aquí al medio a lo que es Bolivia, que todos sabemos ha perdido la mitad de su territorio en función de los recursos naturales
Si leía en algún periódico que si en Bolivia no hubiera habido el salitre y el guano, seríamos grandes amigos con Chile. Entonces acá priman esos intereses económicos. Por otro lado, se habla de una globalización, se habla de no hay fronteras para el comercio, para el intercambio, para el flujo de productos, pero sin embargo esas fronteras están presentes en lo que es el flujo de las personas, en el proceso, en los migratorios, y esas fronteras son durísimas respecto a lo que es el flujo que necesita, el intercambio comercial que todo país debe de tener, como es en Bolivia. Esa frontera es una frontera muy fuerte, es una frontera muy marcada la que tenemos, y que no nos permite el acceso soberano al Océano Pacífico. Sí, y podría agregar algo cuando habla de expansión, y que creo que para nuestra comunidad y para todos los ciudadanos es determinante. El tener una frontera que establece los límites a los que podríamos nosotros llamarnos bolivianos, pues a veces ya trasciende esa frontera y se establecen en otros territorios, y son los gobiernos los que tienen que cuidar de tener como establece su Carta Magna y la Constitución, tienen que cuidar de establecer quiénes son los estantes y habitantes de un territorio para beneficiarse de lo que se está trabajando o haciendo. La problemática de la migración con los países actualmente en guerra, por ejemplo, migraciones forzadas, están causando graves daños a los países limítrofes, y para el caso de Europa, que ha recibido migrantes, les causa también un problema en cuanto a su planificación, presupuesto y lo que son en sus planes de ciudades y de países, ¿no? Y para nosotros como Bolivia, también sí, el tema expansivo en el pasado ya no es lo mismo para lo que son actualmente el derecho internacional y las reglas de juego entre los países. Y por eso la comunidad está preocupada, porque en tanto acrecienten las dificultades entre ambos países, inclusive Perú que participa, la realidad se nos hace un tanto incierta. Y es muy complicado cuando se quiere resolver conflictos. Uno de los puntos finales para resolver conflictos es restituir o reivindicar. Entonces entiéndase que hablar del mar, hablar de la costa del Pacífico es una serie, pero es una serie de dificultades para el mundo y para la región. Doctor, ¿y usted por qué cree que está creciendo la hostilidad entre Bolivia y Chile? Y la importancia de la geografía en ver estos temas. Bueno, básicamente entiéndase que nosotros hicimos una presentación ante la Liga de las Naciones como hace 30 y tantos años para resolver este conflicto, y la Liga negó el resolver esto. No es que recién hemos presentado la Haya, ya lo habíamos hecho con Franz Tamayo y otros intelectuales. Y 30 y tantos años hemos estado callados, es decir, no volvimos a hacer aquello. Y ahora recién con la presidencia del presidente Morales es que volvemos a hacerlo. Pero eso ya causa directamente entre nuestros estados como que ya nos crea un conflicto. Y mucho más, sacamos un libro que es El Mar. Y también Chile, lógicamente, tiene que sacar otras publicaciones, y eso es lo que anda haciendo crecer tanto a estados como también a gobiernos una hostilidad indirecta, ¿no? Porque ya son lo que llamaríamos afirmaciones un tanto agresivas. Bueno, respecto a esta problemática, que como una estrategia sería el diálogo, tenemos que tener presente que este diálogo no puede ser bilateral. Este diálogo no puede ser bilateral porque en los hechos, en la realidad, no es un problema entre Chile y Bolivia. Este es un problema que directamente, en lo directo, en una escala directa, está el Perú. Entonces acá ya tenemos, ¿no?, tres actores que tienen que participar
en este diálogo y en esta construcción de una solución a la mediterraneidad boliviana. Por el otro lado, este diálogo no solamente es entre tres, es un diálogo, tiene que llevarse a la multilateralidad. Esto tenemos que tener la participación de los otros países que en una forma racional, en una forma, digamos, que no van a tomar posiciones respecto a nosotros, sino van a tratar de ser justos, se va a poder llegar a una solución que va a incidir no solamente en la paz, en las buenas relaciones, sino también va a incidir en el desarrollo equitativo de todos los países, que va a incidir en el desarrollo de toda la región como sistema. Sí, le comento también, doctor arquitecta, que en el libro que se publicó en el Instituto de Investigaciones Geográficas, Razones Geopolíticas para la elección del puerto Perú o Chile, antes de la Guerra del Gas, se puede ver cómo esa decisión ha incidido en la política interna del país, ¿no? Porque de repente se armó la Guerra del Gas, una revolución que ha cambiado incluso la línea política que vivíamos en el país, se ha cambiado de gobierno incluso, y eso ha sido básicamente por una razón. El gas se estaba exportando por Chile, o ya había políticas para hacerlo. Y ahí un poco desde la universidad nosotros publicamos, hicimos seminarios, y un poco se organizó, ¿no? Se articuló ciertas fuerzas que luego resultaron en una movilización, en una revolución, y terminó la Guerra del Gas. Esto de alguna manera incide en las políticas internas del país, ¿no? ¿Cuál sería ahora la estrategia porque la única, creo, política de Estado que tenemos es Mar para Bolivia? ¿Cuál sería la estrategia desde el punto de vista? Bueno, en la coyuntura que vivimos ahora es que hemos vuelto a desempolvar este sentimiento de pertenencia de lo que es la costa marítima y el Pacífico para Bolivia, ¿no? Pero si ustedes hacen una evaluación, y no es que quiera hacer afirmaciones muy ligeras, pero es la realidad, nuestros padres, los padres que tenemos, tienen mayor sentimiento de patriotismo a lo que es esta problemática con Chile. En cambio, vamos a decir, generaciones que en este momento están en los 40 años, no tienen el mismo sentimiento de los anteriores. Entonces esto está volviendo, digamos así, a nacer en nosotros esta reivindicación marítima, ¿no? Y el detalle que podría afirmar es el que estamos mencionando. Probablemente el ejemplo de la guerra del gas, o lo que hemos llamado la guerra del gas, si ustedes piensan, quienes gobernaban en ese entonces estaban dispuestos a hacer el contrato para la provisión de gas a la República de Chile. Sin embargo, vamos a decir, la sociedad civil y quienes hubieran en este caso liderizado, se negaron porque justamente había pendiente la problemática del mar. Ahora, esto nos muestra de que pueden ser nuestros pueblos los que de alguna manera quieren armonizar y nuestros gobiernos no, o probablemente hay algunos que están dentro de los gobiernos que sí quisieran más bien resolver. Es una situación bastante sensible. Lo que creo que la Haya, en este caso, lo único que va a hacer es decirnos que nos sentemos a negociar. Hay una cierta equivocación de pensar que nos van a devolver el mar porque la Haya haga una sentencia definitiva en sentarnos para negociar. Entonces hay mucho por recorrer, y creo que justamente lo que estamos queriendo lograr es que la mesa de diálogo, de conversatorio que vamos a hacer, plantee soluciones por la paz, porque ese es nuestro propósito, que lleguemos a acordar maneras de restitución que nos ayuden a resolver este conflicto. Sí, esta demanda marítima no es, digamos, una demanda romántica, es más bien una demanda completamente real, una necesidad vital, es el pulmón de cualquier estado, una salida soberana al mar.
hemos perdido lo más importante, que es la cualidad marítima. Hemos perdido más territorio con el Brasil, pero sin embargo esta pérdida de salida al mar es algo que afecta, incide directamente al desarrollo económico de Bolivia. Por otro lado, como instituto, como universidad, estos encuentros que estamos haciendo tienen como objetivo no solamente la reunión de docentes, de científicos de alto nivel, sino también tienen como objetivo ese relacionamiento fundamental que tiene que tener la universidad con su pueblo, ¿no? Y como decía Javier, en ese seminario que hemos hecho sobre la salida del mar, Chile o Perú, nuestros invitados principales han sido transportistas, han sido los beneméritos, ha sido la gente civil, quienes estaban interesados y han participado activamente en esta actividad. Sí, la mesa que estamos organizando justamente en Geografías para la Paz, del 23 al 25 de abril, nosotros vimos que ahí faltaba Bolivia. Hay varias mesas que están hablando sobre Medio Oriente, los problemas sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Colombia. El problema de la paz en Colombia, pero no, faltaba Bolivia. Entonces de esa manera hicimos la invitación para que justamente el Ateneo pueda participar, el instituto, con el problema de Bolivia-Chile, porque es importante que siendo en Bolivia el evento no tratemos ese tema, ¿no? Y yo he visto también que hay un contraste bien fuerte con los geógrafos de afuera, los geógrafos que normalmente se dedican a la geografía política, que están todos los días publicando libros, armando debates sobre las geografías por la paz, las nuevas guerras que se están iniciando, que incluso por los recursos naturales, el agua, etcétera, que ya se prevé eso un poco. Y uno de los lugares que se decidió es hacerlo en Bolivia, porque justamente todavía tenemos paz en esta región del mundo. En Europa no se lo podía hacer porque hay el problema de las migraciones, en Estados Unidos tampoco por las nuevas transformaciones políticas, en Medio Oriente menos. Entonces justamente se decidió hacerlo en Sudamérica y propusimos Bolivia como sede de este encuentro. ¿Por qué creen que la geografía es importante para tocar estos temas, que no lo hacemos tanto en Bolivia, en otros países hay más fuerza? Bueno, la geografía tiene que ver con la ocupación social del espacio. La territorialización está dada por el hombre. Entonces, el espacio geográfico es síntesis de procesos políticos, de procesos económicos, de procesos culturales, de todas estas dinámicas. Entonces, esa es la importancia fundamental de que estos temas se los toquen dentro de la ciencia geográfica. Un aspecto para la experiencia de Bolivia ha sido la famosa participación popular. Y es justamente la autonomía que se ha dado a los territorios con la finalidad, por un lado, de los asentamientos humanos, por otro lado, lo que podría llamarse la potencialidad del territorio. Piensen ustedes, y por supuesto ahora en nuestra experiencia de municipios, los 339 municipios van a luchar, pero de manera frenética, si es que alguien les quiere reducir espacio vital, el espacio que tienen. Entonces, la geografía es determinante. La geografía, que pareciera que es una ciencia o una disciplina que la hemos postergado, en este momento adquiere mayor importancia. Se han hablado, por ejemplo, de estados emergentes sin territorio, ¿no? Cuando vimos a las corporaciones que irrumpen en los diferentes países. Pero estas al final no tienen un territorio, porque el que tuvieran territorio les daría mayores cualidades para hacer lo que hacen. Pero aún el humano necesita de la tierra fértil, necesita del aire, necesita del agua, necesita inclusive de hacer fuego. Es decir, fuego no lo puede hacer si no tiene combustión con algo. Entonces, por esa razón, el territorio es determinante. Y uno de los aspectos que a mí me llama la atención y realmente me alegra mucho que podamos estar con este tema del encuentro de geógrafos y así también como Geografías por la Paz, es que tenemos que volver a traer a nuestro imaginario la importancia de cuidar
nuestro territorio. Es decir, a veces creemos que hablar de la madre tierra resulta ser importante, fíjense, y disculpen que lo diga acá, ¿no? Tenemos que hablar de nuestro territorio como territorio. La madre tierra puede ser un buen ícono, pero la realidad es que hasta nosotros estamos cuidando el espacio vital que tenemos de nuestras propiedades. Entonces ahí la geografía es importante. Vean ustedes en este momento cómo se han mantenido nuestros límites mundialmente desde cuando se hizo una división limítrofe de los países. Lógicamente han habido irrupciones agresivas, guerras, inclusive en el caso de Bolivia hemos perdido varios territorios por falta de conocer lo que es el territorio nuestro y de cuidarlo. Entonces creo que es necesario que nuestros ciudadanos vuelvan a tomar atención de la geografía. Doctor, usted decía que había que potenciar nuestros territorios. ¿Cómo podemos, ya hablando de la estrategia geopolítica a nivel Chile-Bolivia, potenciar nuestras fronteras para que este problema, este conflicto internacional se mejore? Bueno, en este tiempo estamos un tanto sensibles, ¿no? Porque si, por ejemplo, decidiéramos iniciar lo que fue un programa hace muchos años de un crecimiento modular económico en las fronteras, lógicamente crearíamos cierta amenaza hacia nuestros países limítrofes, ¿no? Sin embargo, Brasil, por ejemplo, ha establecido una red de satélites de control en las fronteras. Y lógicamente lo ha hecho sin hacer mucha bulla, porque al final esa es su competencia y su soberanía. Pero para el caso de Bolivia, una de las características que es muy importante es no solamente el hecho de establecer los módulos de control que se han hecho en los diferentes puntos con los países actualmente, digamos, limítrofes, ¿no? Sino que estos 6.300 y un poquito más de frontera que tenemos, tiene características propias de cada lugar y por ende deberíamos nosotros realizar una actividad normal de asentamientos humanos para explotar o para realizar y desarrollar la cotidianidad de la vida en esos lugares. Solo que nuestra tendencia, no solo en Bolivia, es el volver a la ciudad y dejar el campo, o buscar, como es la migración en cualquiera de nuestros estados, mejores condiciones de vida. Entonces, creo que uno de los llamados a nuestro estado y al gobierno es que tenemos que mejorar las condiciones de vida de nuestros estantes y habitantes y proveer para que haya espacios a nivel de frontera de desarrollo humano, económico, etcétera, ¿no? Bueno, otro punto importante son los sistemas económicos que se dan en cada uno de los países, por un lado, y por el otro lado, la tenencia de los recursos naturales. Entonces, acá en todo el mundo tenemos el problema de las transnacionales, quienes son las que usufructúan de estos recursos naturales y su incidencia puede ser que en algún momento, como ha pasado con Chuquicamata en Chile, que es el sueldo de Chile, ¿no es cierto? El cobre de las minas de Chuquicamata tiene una incidencia en el Estado chileno, pero generalmente estos recursos naturales no están, digamos, en propiedad, no hay un manejo de estos recursos naturales por parte de los estados. Entonces creo que ese es un punto también que hay que analizar. ¿Cuál sería la estrategia que podríamos realizar para enfrentar este problema entre Bolivia y Chile? Bueno, es una pregunta muy complicada, pero yo creo que potenciarnos dentro de una autonomía económica y fundamentalmente potenciarnos en lo que es la formación de nuestros recursos humanos es en la educación. Bueno, uno de los aspectos que Chile está observando del Estado boliviano es su crecimiento económico y como que se ha potenciado con miras a fortalecer también su representatividad ante otros países. Sin embargo, personalmente creo que no va a ser la guerra, no debería ser la guerra, sino debería ser un diálogo con acuerdos, como se propuso en algún momento el corredor tripartito,
en el cual exploten tanto Chile, Bolivia como Perú, lo que es Arica, parte de Tacna. Y en ese sentido, la solución debería buscarse siempre en la mesa de diálogo, pero de una manera intencional para solucionar, no para sostener el conflicto y seguir alargando esto. Bueno, les agradezco por la participación y quisiera, por favor, que inviten a la comunidad universitaria a la mesa que estamos preparando para el martes 25 de abril, en el encuentro de Geografías por la Paz, que se va a tratar este tema a las 9 de la mañana. Bueno, como ya ustedes han escuchado, creemos que esta problemática tiene que salir del ámbito académico y va a haber un enriquecimiento por parte de la población de escuchar estos debates y además aproximarnos a un conocimiento de una realidad que nos afecta directamente, la participación de toda la población. Invitarlos a todos porque después de La Haya tenemos que dar una respuesta de qué es lo que queremos. Y esta mesa va a tratar de buscar cómo deberíamos diseñar esa restitución que actualmente está todavía en abstracto o en ambiguo. Así que van a ser bienvenidos al Real Hotel en la Avenida Arce a las 9 de la mañana el día 25 de abril.